Hay una duda que miles de trabajadores en México tienen cuando revisan su estado de cuenta del Infonavit. Entran a un estado de cuenta y aparece una cantidad acumulada en algo llamado subcuenta de vivienda. Algunos ven 20,000, 50,000 y 100,000 pesos. Y entonces surge una pregunta inmediata. Si ese dinero aparece a mi nombre, ¿puedo retirarlo? Muchos creen que ese dinero funciona como una cuenta de ahorro personal. Otros piensan que si nunca utilizo un crédito de vivienda, el dinero se pierde. Incluso hay personas que creen que ese dinero se lo queda el gobierno, pero en realidad es muy diferente. Hoy vamos a explicar tres cosas fundamentales. ¿Qué es realmente la subcuenta de vivienda? ¿Cuándo sí se puede retirar ese dinero y cuándo no es posible hacerlo? Más adelante también veremos qué pasa con ese dinero cuando una persona se pensiona, porque ahí ocurre algo muy importante que casi nadie conoce. ¿Qué es la subcuenta de vivienda? En México, todos los trabajadores que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social tienen un derecho dentro del sistema de seguridad social. Uno de esos derechos es el acceso a una vivienda. Para administrar ese sistema existe el Instituto del Fomento Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido por sus siglas Infonavit. Este instituto administra un fondo nacional que tiene un objetivo muy claro: financiar viviendas para los trabajadores mexicanos. Pero ese fondo no aparece de la nada. Se forma gracias a aportaciones patronales obligatorias. ¿De dónde sale ese dinero? Cada patrón en México tiene la obligación de aportar al Infonavit. La aportación corresponde al 5% del salario del trabajador. Y aquí es importante aclarar algo. Ese dinero no se descuenta del salario del trabajador. No lo paga el trabajador, lo aporta directamente el patrón. Cada 2 meses el patrón realiza esa aportación. Ese dinero se registra en una cuenta individual asociada al trabajador. A esa cuenta se le conoce como subcuenta de vivienda. En unos momentos vamos a ver cuánto dinero puede acumularse en esa cuenta después de 20 o 30 años de trabajo. ¿Cómo crece ese dinero con el tiempo? Muchas personas subestiman la cantidad de dinero que puede acumularse. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos un trabajador con un salario mensual de 15,000 pesos. El patrón aportará aproximadamente 750 pesos al mes. En un año se hacen 9,000 pesos. En 10 años 90,000. En 20 años 180,000. Pero si el salario va aumentando con el tiempo, esa cantidad puede ser mucho mayor. Por eso no es raro encontrar trabajadores en subcuentas que superan los 250,000 o 300,000 pesos o incluso más. Es por eso que debes darte cuenta, amigo, con qué sueldo te tienen dado de alta tu patrón, para que esa cantidad sea mayor con el pasar del tiempo. El mito más común. Aquí aparece uno de los mitos más extendidos. Muchas personas creen que ese dinero se puede retirar cuando quiera, pero esto no funciona como una cuenta de ahorro personal. La subcuenta de vivienda tiene un destino específico establecido por ley. Ese dinero existe principalmente para facilitar el acceso a una vivienda. El uso principal del dinero. Cuando un trabajador solicita un crédito ante el Infonavit, la subcuenta de vivienda juega un papel importante. Ese dinero puede utilizarse como enganche del crédito, reducción del monto a financiar y complemento del financiamiento. Esto
permite que el trabajador tenga condiciones más favorables para adquirir una casa. Otros usos de la subcuenta. El dinero acumulado también puede utilizarse para otros programas del Infonavit. Por ejemplo, remodelaciones de vivienda, ampliaciones de vivienda, construcciones de un terreno propio y pagos de hipotecas existentes. Todos estos programas tienen el mismo objetivo, que el trabajador tenga un acceso a una vivienda digna. Pero ahora viene la pregunta clave. ¿Qué pasa con ese dinero si el trabajador nunca lo solicita y nunca pide un crédito Infonavit? La respuesta tiene que ver con el momento del retiro o pensión. ¿Se puede retirar ese dinero? Durante la vida laboral activa, la respuesta normalmente es no. Mientras que el trabajador siga cotizando, ese dinero no puede retirarse en efectivo. Pero existe un momento muy importante donde la situación cambia completamente. Ese momento es cuando el trabajador llega al retiro. El momento en que sí se puede retirar ese ahorro. Cuando un trabajador tiene una pensión ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, puede suceder algo muy importante. Si ese trabajador nunca utilizó un crédito Infonavit, el dinero acumulado en su subcuenta puede devolverse. Este trámite se conoce como devolución del saldo de la subcuenta de vivienda. Es decir, ese dinero se entrega directamente al trabajador. ¿Cómo funciona esa devolución? Cuando una persona se pensiona, debe realizar un trámite ante el Infonavit. Durante ese proceso se revisa historial laboral, aportaciones patronales y si existió o no crédito de vivienda. Si nunca se utilizó ese crédito, el saldo acumulado puede devolverse al trabajador. Ese dinero se deposita directamente a su cuenta bancaria. Casos reales que ocurren. En la práctica existen muchos casos donde trabajadores reciben cantidades importantes. Personas que trabajaron durante 30 años y nunca solicitaron crédito. Cuando se pensionan descubren que tienen acumulados 200, 250 o 300 mil pesos. Ese dinero puede solicitarse mediante el trámite correspondiente. Si esta información te está siendo útil, aquí te dejo una invitación muy sencilla. Por favor, suscríbete al canal, porque en este espacio hablamos de derechos laborales, seguridad social, Infonavit, IMSS y temas fiscales. Te explico de forma clara y práctica. Y ahora continuemos, porque todavía hay algo importante que debes de saber sobre la subcuenta de vivienda. Otro escenario posible es también que puede ocurrir que un trabajador llegue a la edad de retiro pero no cumple los requisitos para pensionarse. En ese caso también puede solicitar la devolución del saldo de subcuenta. Pero el trámite puede requerir algunos procedimientos administrativos adicionales, algo que muchos trabajadores desconocen. Un dato importante es que ese dinero no desaparece. No importa si el trabajador cambia de empleo, deja de cotizar algunos años o trabaja en varias empresas. Las aportaciones siempre quedan registradas en su subcuenta individual. Todo está vinculado al número de seguridad social. ¿Cómo consultar ese saldo? Actualmente, cualquier trabajador puede consultar su saldo. Esto puede hacerse a través del portal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o mediante la plataforma en mi cuenta Infonavit. Ahí es posible revisar saldo acumulado, aportaciones patronales e historial de cotización. La subcuenta de vivienda es uno de los beneficios más importantes dentro del sistema laboral mexicano, pero también es uno de los más mal atendidos. No es una cuenta de ahorro libre, es un fondo diseñado para facilitar el acceso a la vivienda. Sin embargo, si ese crédito nunca se utiliza, ese dinero no se pierde,
puede recuperarse al momento de retirarse o en la pensión, y en muchos casos representa una cantidad significativa para el trabajador, amigos. Si este tipo de información te interesa, te invito a 3 cosas muy sencillas. Suscríbete al canal, comparte este video con alguien que tenga dudas sobre el Infonavit y activa las notificaciones. Porque aquí seguimos explicando temas que afectan directamente a millones de trabajadores en México. Y en el siguiente video vamos a hablar de otra duda muy común. ¿Qué pasa con el dinero del Infonavit cuando un trabajador fallece, amigos? ¿Se pierde? ¿Puede heredarse? ¿Quién puede reclamarlo? Ese tema también tiene mucha información importante. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.